Yo, como soy muy alto, hablaré sentado. A mí me han pedido que hable sobre el servicio pastoral del sacerdote. Voy a dar en primera instancia con una pincelada un poco las cosas fundamentales y luego ya veremos cómo sale el diálogo. En primer lugar, el título de este tema, el servicio pastoral del sacerdote. Servicio, si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, es la acción y efecto de servir. Y si buscamos servir, aparecen varias acepciones de las cuales yo me quedaría con tres que me resultan interesantes. Dice el diccionario de la Real Academia: servir es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Es también hacer las veces de otro en un oficio u ocupación. Y es también aprovechar, valer, ser de utilidad. Por tanto, cuando hablamos de servicio, estamos hablando de hacer las veces de otro a quien se está sujeto, siendo de utilidad. Después retomaremos un poco esto, pero pasamos a la segunda palabra, pastoral. Puede haber muchos servicios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de servicio pastoral? La pastoral es la forma en la que la Iglesia realiza su ser sacramento. Es decir, la forma en la que la Iglesia vive el ser signo e instrumento de la salvación de Jesucristo en la palabra, en los sacramentos y en el servicio de caridad. La cuestión fundamental de la pastoral es una cuestión sacramental, una cuestión de significación. La Iglesia vive aquello que significa y la Iglesia significa aquello que vive. Y la pastoral de la Iglesia consiste precisamente en eso, en significar esa comunión que ella es y vivir esa comunión a través de la significación. Y al servicio de esa pastoral de la Iglesia está el sacerdote. Y claro, ahí, ¿qué entendemos por sacerdote? Ya hemos escuchado en la primera conferencia de hoy que sacerdotes son todos los bautizados. Todo el pueblo de Dios es pueblo sacerdotal. Creo que cuando entregaron esto no se referían a eso, y me parece evidente. Pero entonces llegamos a otra cosa, porque si sacerdote no es todo bautizado, que es el primer sentido de la palabra sacerdote, tenemos que hablar de sacerdote y obispo, que es el que tiene la plenitud del sacerdocio. Son los dos sacerdocios fundamentales de la Iglesia. Y en la relación de esos dos sacerdocios es donde se realiza el ser sacerdotal de la Iglesia. Son dos sacerdocios que nos dice el Vaticano II que no son distintos ni en grado, ni en cuanto originados por el único sacerdocio de Cristo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio bautismal? La diferencia no es de grado ni de origen, la diferencia yo creo que es de tipo sacramental. Es decir, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio bautismal significan dos aspectos reales distintos del único sacerdocio de Cristo. En el sacerdocio bautismal todos somos ofrendas al Padre, nos ofrecemos al Padre con Cristo y en Cristo. El sacerdocio bautismal significa la plenitud de Cristo, como aquel que engloba todo en sí. Significa ese libre ofrecerse al Padre en Cristo. El sacerdocio ministerial significa el ofrecerse a Dios no solo en Cristo y con Cristo, sino por Cristo. Cristo como origen del ofrecerse de los cristianos al Padre. El sacerdocio ministerial representa el modo en el que se ejerce el sacerdocio bautismal de los fieles, por gracia. El ser sacerdote ministerial significa hacer presente que todos somos sacerdotes por gracia de Cristo. Y precisamente por eso es por lo que cuando hablamos de sacerdote no nos referimos normalmente a todos los bautizados,
llaman normalmente los presbíteros. Porque ese signo está más extendido, está, por decirlo así, es una palabra más pronunciada en el idioma propio del presbítero, que son los que hacen presente la significación ministerial de Cristo, sacerdote, en todo el pueblo de Dios. Por eso comúnmente hablamos de sacerdote refiriéndonos al presbítero. Puede ser visto como una imprecisión a nivel dogmático, pero yo creo que es una agudeza a nivel pastoral. Si la pastoral es significar ese sacerdocio ministerial de Cristo, pues donde más se signifique, donde más se pronuncie, es en la vida de los sacerdotes. ¿Y ahora en qué consiste ese servicio pastoral del sacerdote? Pues primero un servicio que tiene un contenido. Y retomo lo que habíamos dicho antes, un servicio sacramental. El sacerdote hace las veces de otro a quien está sujeto, las veces de Cristo, cabeza de su iglesia. Pero lo hace de una manera particular. El sacerdote no actúa en nombre de alguien que está ausente. Cristo nunca está ausente en su iglesia. El sacerdote hace presente a Cristo, manifiesta la presencia de Cristo en su iglesia. De modo que la persona del sacerdote aparece como un símbolo en medio de la iglesia. Cristo hace presente su obra a favor de la iglesia, significándola en la persona del sacerdote. De este modo, el sacerdote no reemplaza a Cristo, sino que el sacerdote debe de conducir a Cristo y desaparecer ante él. Porque es símbolo de Cristo. El símbolo lleva más allá de sí mismo, te pone ante la realidad y se quita de medio. El sacerdote también representa a la iglesia, pero no porque sea un representante no cristiano, sino porque es representante de Cristo cabeza. El sacerdote no es un intermediario entre Cristo y la iglesia, como un delegado de la iglesia ante Cristo. El sacerdote es el que en nombre de Cristo congrega a la iglesia para oír a Cristo. Ese sería el primer aspecto del contenido. El segundo aspecto, lo habíamos visto en el diccionario, era ser de utilidad. La utilidad del sacerdote, ¿cómo es? Pues es ante todo sacramental. Es decir, el sacerdote sirve en cuanto significa. El gran servicio del sacerdote en la iglesia es significar a Cristo. Y de esta forma, el servicio del sacerdote es servicio de Cristo en medio de su iglesia. ¿Y cómo se realiza ese servicio? ¿Cuál es la forma de realizarlo? Pues tiene dos características. Es un servicio personal y colegial al mismo tiempo. Un servicio personal porque el sacerdote actúa en persona de Cristo cabeza. Solo una persona puede significar cabalmente a Cristo persona en cuanto a aquel que nos abre a la relación personal con el Padre en el Espíritu. Y la persona del sacerdote se hace signo de Cristo, lo cual implica una autodisposición por su parte. Autodisposición que imagen de la autodisposición de Cristo en la encarnación, para ser signo de aquel que nos dio la relación personal con Dios. Pero eso lo hace precisamente como relación. El sacerdote significa a Cristo en su relacionalidad inherente. Cristo abre la relación trinitaria eterna de amor a la humanidad. Del mismo modo que Cristo parte de esa relación para abrirse, el sacerdote parte de la relación para dar su servicio. La forma concreta en la que se realiza eso en la pastoral es lo que llamamos colegialidad. La colegialidad no es una forma de repartir el poder. La colegialidad es el medio en el que se garantiza la verdadera significación sacramental del sacerdocio ministerial, que es no significarse a sí mismo, sino significar una comunión que nos precede y que nos sobrepasa. El sacerdote es hombre que actúa desde la comunión y para la comunión. En la realización de esa colegialidad, lo fundamental es que el sacerdote